Luego de ser depositado al Congreso Nacional un proyecto de ley de modernización fiscal, amplios sectores de la sociedad presentaron total rechazo. Tras una semana de protestas ciudadanas, el mandatario Luis Abinader anunció que la propuesta de modernización no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada y ha sido retirada del Congreso. Hoy quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado, y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Veamos un recuento de las reformas fiscales que se han aprobado en el país en las últimas décadas. En 1993, mediante la Ley 74, se creó un impuesto a las ventas denominado Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados. Varios años después, específicamente en agosto de 1993, se promulga la Ley 1493 con un nuevo arancel de aduanas, la cual, entre otras cosas, eliminó las exoneraciones y exenciones arancelarias establecidas. La reforma fiscal del 2004, firmada en diciembre, fue incorporada mediante la Ley 288-04, la cual influyó en diversas modificaciones a la estructura tributaria del país. Un cambio clave en esta fue el aumento del ITEVIS de 12 a 16%. Posteriormente, en 2005, buscando aumentar las recaudaciones tras la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, se emite la Ley 557-05. Al año siguiente, en 2006, se introduce una nueva reforma con la finalidad de corregir deficiencias de la introducida en 2004, entrando en vigencia la Ley 495-6 sobre rectificación. 2 años después, en 2007, mediante la Ley 173-07, se establece una nueva reforma fiscal, donde se mantuvo la tasa impositiva del 16%, pero se le agregaron bienes y servicios que previamente estaban exentos, como los alimentos procesados, varios tipos de bebidas y servicios de telecomunicaciones. De igual forma, en el 2009 el país vuelve a una nueva reforma con el objetivo de aumentar los ingresos. Esta quedó establecida en la Ley 182-09. En la misma se exoneró el pago del 2% por el ad valorem en la reinscripción de hipotecas. En el 2011, debido a que era necesario aumentar el presupuesto y dar un 4% a la educación, se promulga la Ley 139-11, en la que se crea un impuesto a los casinos, bancas de loterías y máquinas tragamonedas, con una tasa de 10% sobre los ingresos brutos obtenidos por estas operaciones. Yo entendía que podía hacer esas reformas disminuyendo gastos, pero la realidad se ha impuesto. La realidad está por encima de los deseos. Y en este momento lo que hay es un proyecto de país que está por encima de los sacrificios personales que podamos asumir. Yo lo que le pido al pueblo dominicano que entiendan que lo que estamos haciendo es para retomar el camino del crecimiento de nuestra economía, para sanear la economía, para entrar en un equilibrio de nuestras finanzas. La mayor motivación para realizar la reforma del 2012, conforme reseñan los expertos de la época, era que el país tenía un alto déficit fiscal, es decir, que los ingresos que tenía el Estado dominicano para ese periodo estaban por debajo de los gastos presupuestados. Para ese año el gobierno necesitaba 153.803 millones de pesos adicionales. Esto de acuerdo con un informe económico del Banco Central. Nadie simpatiza con una reforma fiscal, incluyéndome a mí. Yo dije que para mí era un trago muy amargo, pero yo no tenía alternativa. O hacemos esto o entramos en una situación de dificultades permanente en la República Dominicana. Yo particularmente no fui a la presidencia de la República a cruzarme de brazos. Sería una irresponsabilidad encontrar un problema que está ahí y no enfrentarlo. Yo sé que eso afecta a muchos sectores, pero es la única manera que tengo para poder reencauzar la economía de la República Dominicana. La presentación del proyecto, que posteriormente se convirtió en ley, causó opiniones a favor y en contra en el Congreso Nacional. Yo no puedo votar a favor de una reforma fiscal como la que se plantea. Pero tampoco puedo votar por una reforma fiscal hasta que en la República Dominicana no impulsemos un proceso de reforma moral.
Cuando los medios empezaron a informar a la nación que la implementación de una reforma tributaria era inminente, las manifestaciones, huelgas y caminatas ocuparon las calles del país. Cuando esta gente fueron adiestrada por el profesor Juan Bosch, un hombre que creía en la moral, un hombre que creía en la decencia, y este pueblo se ahorcó a favor de ellos porque pensaron que los periodistas representaban a Juan Bosch. ¡Qué sorpresa, señores! ¡Qué sorpresa! ¡Qué terrible han salido! ¡Son ladrones! ¡No tienen escrúpulos! ¡Son criminales! Esto no se para si el gobierno no reflexiona y da marcha atrás. El gobierno afrontará protestas duras y contundentes. De acuerdo con los archivos del 2012, las protestas eran llevadas a cabo por cientos de personas que manifestaban estar en contra de la ley que fue nombrada popularmente el paquetazo fiscal, lucha que atrajo mucha atención. Entre los principales cambios que se introducirían al régimen fiscal nacional con la reforma del 2012 estaban fijar una escala progresiva del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, que pasaría del 25 a un 29% en 2013, un 28% para los años 2014 y 2015, y posteriormente debía descender y fijarse en una tasa porcentual de 27%. Otra de las modificaciones que se introdujo a la reforma tributaria fue la creación de una retención de impuestos sobre los premios obtenidos en juegos de azar y loterías. Se establecieron para ello 3 escalas variables que gravarían estas ganancias. Los premios cuyos montos oscilaran entre 100,000 y 500,000 pesos fueron sujetos a una retención del 10% sobre el total del premio. Por su parte, aquellas ganancias que ascendían de 500,000 a 1 millón de pesos asumieron una retención más elevada, fijada en 15% del valor total del premio. Sin embargo, la tasa impositiva más alta recayó sobre los grandes premios, superiores a 1 millón de pesos. En estos casos se aplicó una retención del 25% sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en los juegos de azar. Estamos en contra, obviamente, de la reforma fiscal, por la imposición tributaria, y también porque está imponiendo, nos quieren quitar el 10% legal que le toca a los empleados. De igual manera, en 2012 se estableció un gravamen especial sobre las propiedades inmobiliarias. Esto recayó sobre el patrimonio total en bienes raíces de las personas físicas. La tasa a pagar fue el 1% sobre el valor de dichas propiedades. Además de las viviendas particulares, también se vieron afectados por esta normativa los solares urbanos sin edificar y los inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales o profesionales. En estos casos, si el valor conjunto de tales propiedades excedía los 6.500.000 pesos, se aplicaba igualmente el gravamen del 1%. En esta misma reforma se impuso una tasa de un 10% a los servicios de telecomunicaciones en el país, el cual incluyó el servicio de televisión por cable, factura telefónica y celulares, entre otros. Además, se creó el impuesto ad valorem del 16% sobre el precio de venta de la gasolina, el GLP y el gasoil. En adición a eso, se inició la implementación de cobrar un aporte de 2 pesos por cada galón vendido para el mantenimiento de las vías públicas y la renovación del parque vehicular. Eso es una barbaridad, porque ese impuesto es para dárselo a los transportistas. O sea, eso es otro plan Renove. Es un abuso. Eso fue clientelismo, eso es vagabundería. De acuerdo con opiniones de autoridades de la época, esta reforma modificó la mayoría de los impuestos, lo que afectó sensiblemente la economía del país. Según los economistas, la implementación de ese paquete tributario contribuyó a una fuerte desaceleración del crecimiento económico en el primer trimestre del 2013, en donde el Producto Interno Bruto creció apenas un 3%. A diferencia del mismo periodo en el 2012, donde el crecimiento fue de un 3.9%, de acuerdo con reseñas del Banco Central. La economía se desaceleró de forma dramática. El crecimiento fue cero. El crecimiento colapsó. Debo decir que no solo se debió
a la reforma tributaria también habían otros factores envueltos, el temor que generó el enorme déficit que se reveló que la administración de Leonel Fernández había generado con el claro y único objetivo de mantener al PLD en el poder. Debido a la desaceleración de los costos y el aumento de las tasas impositivas, muchos empresarios y pequeños empresarios optaron por no estar en la formalidad y así evadirse de los impuestos, ya que esto representaba una carga fiscal incargable para muchos pequeños empresarios. Más del 50% de la economía dominicana está en la informalidad y una de las causas para ello es justamente la difícil estructura del sistema tributario. La cantidad de declaraciones no es un proceso simple. Constituyes una empresa y de inmediato tienes que estar pagando impuestos sobre cuestiones que quizás ni siquiera has percibido como pequeño empresario. Uno de los aspectos positivos de la reforma fue que el país pasó de recaudar 318.558 millones en 2012 a 369.413 millones en 2013. Esto se tradujo en un incremento de las recaudaciones de un 16%, equivalente a 50.853 millones de pesos adicionales, de acuerdo con reportes de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda.